dijo que debemos estar con cámaras encendidas. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, licenciada. La escuchamos. Ya, Está perfecto. Les recomendaría micrófonos para no perjudicar a el grupo. Ya estoy escuchando ahí un micrófono. Yo también voy a apagar una vez que empiece el grupo que le corresponde hoy día. Pero antes, ¿no? Muy buenas noches. Espero que hayan tenido semanas bueno, son 2 semanas de descanso por el aniversario de la carrera. Y bueno, ahora adelante seguiremos estudiando, seguiremos aprendiendo. Y pues hoy empezamos con la defensa de trabajos. Sin antes de olvidarme, el 22 de junio, miren, hoy es 8, les estoy dando con 2 semanas de anticipación la fecha del primer parcial. 22 de junio, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp también, pero tomen nota, ¿ya? Por favor. Ese es un punto. Luego ya tenemos las defensas con las fechas del primer grupo, digamos, de los primeros 9 grupos. Y hay el tema de los siguientes grupos. No está difícil. A ver, a grandes rasgos les digo que el video les va a dar como que les contextualizan el tema, ¿no? Que van a desarrollar, ¿ya? Es decir, van a ustedes ver el video que les corresponde y luego van a desarrollar justicia indígena originaria campesina. Ven, ¿no? La Constitución Política del Estado, la Ley 073, en fin, y eso. Ahora, lo que les ha tocado Perú, Ecuador, también mencionan lo que dice nuestra Constitución y lo que mencionen, algo que ha profundizado, digamos, el panelista de lo que ustedes van a ver, también hagan la investigación correspondiente, porque para que vean, como por ejemplo en el tema de justicia indígena originaria campesina, no solo es que Bolivia está, ¿no? Aplicando esto, no solo en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia está el tema de la justicia indígena originaria campesina, también está en los países vecinos, ¿no? Como por ejemplo Perú y Ecuador, de los cuales 3 grupos van a desarrollar, ¿no? Y hay que ver también, no todo ver Bolivia, a veces uno piensa que todo, ¿no? El Estado Plurinacional de Bolivia, solo el Estado Plurinacional de Bolivia tiene el tema de justicia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay bastante bibliografía, los mismos panelistas, los videos que van a ver, les van a dar luces, les porque he escogido con mucho cuidado, no he hecho al azar tampoco, con mucho cuidado para darles los temas correspondientes, ¿ya? Por otra parte, les anuncio que estoy gestionando un seminario, también de justicia indígena ordinaria campesina, que en su momento les voy a decir, eso yo me voy a ocupar, ¿no? Con personas del ámbito de justicia indígena ordinaria campesina en Bolivia, en fin. Yo también soy consultora, ¿no? Entonces, yo también soy consultora hace unos años en el Ministerio de Justicia en el tema de justicia indígena ordinaria campesina. Entonces, voy a gestionar, de eso no se preocupen, yo les voy a anunciar, el seminario va a ser virtual, va a ser en nuestra hora de clases, no se van a perjudicar ni nada de aquello. Con esta introducción y con la seguridad de que cada uno de ustedes ya ha leído el libro, debe haber muchas cosas que les ha llamado la atención, no solo el pedazo de lo que les ha tocado a cada grupo, sino también mucho más, ¿no? Que de repente que ahora le toca un capítulo y a la misma persona que va ahora a exponer, pero le ha gustado un segundo, un tercero, también puede intervenir. Entonces, la metodología es la siguiente. Primero, todos vamos a estar con las cámaras encendidas, por favor, por el respeto que se merecen nuestros compañeros, incluyendo a mi persona, por supuesto. Ya voy a llamar lista a los del primer grupo, van a exponer, yo les voy a hacer preguntas posteriormente, y si alguno de ustedes que no son del grupo
quieren hacer preguntas fundamentadas, por supuesto, en el marco de lo que está exponiendo el grupo, ya les he dicho, no, van a estar exponiendo de manzanas y de repente alguien solo por hacer preguntas, decir, no, y la cebolla, digamos, ¿no? Ya pues siempre les voy a decir con el respeto que ustedes se merecen, alumnos de la carrera de Derecho, como tal debemos siempre, cuando uno opina, cuando uno quiere hacer alguna pregunta, entonces tiene que tener alguna base, ¿no? Muy bien, entonces, por favor, al primer grupo, adelante. Pueden, por favor, yo ya voy a empezar a llamar y tomar nota, igual, claro, luego voy a calificar uno por uno, como les he dicho. Esteban Elías Gaspar Espejo. Ahí está, ya lo veo. Flor Patsy Condori, ya la vi también a Flor. Presente. Jorge Miguel Suyo. Presente, aquí estoy. Ah, ya te vi. Adalit Reino Tarifa. ¿Qué pasó? Buenas noches, acá, licenciada. Ya, muy bien. Salomé Sonko Wata. Salomé. Salomé. Ya. Presente, licenciada. ¿Dónde estás? Acá. Ah, ya, Mi como no micrófono estaba apagado. Bueno, como toda docente, tengo también mi goma, ya no está, y ahora otra vez. Paul Alberto Cervantes. Aquí, licenciada, buenas noches. Ya. Aquí presente. Shirley Cecilia Molina Claros. Shirley Cecilia. ¿Dónde está? No la veo. Aquí. Darix Amaro Ticón. Presente. Darix Amaro Ticón. Presente, licenciada. Ray Kemel Alcaraz Jauna. Presente, licenciada. Y Marisol Flores Alcalá. Marisol no está, ya, listo. Ya. Adelante, les escuchamos la exposición y también voy a ir viendo de quiénes están mientras ustedes exponen. Voy a hacer ese seguimiento ahora. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un momentito, tal vez el compañero Tarek va a compartir la pantalla. De acuerdo. Y con eso empezamos. Muy bien. Yo les escucho bien. Me imagino que los 100 compañeros que están en este momento en clase deben estar escuchando. Los escucho con toda calma. Pues ya les había dicho en las anteriores clases, si hay algo que se les ha ido, yo también voy a complementar, voy a hacer las preguntas pertinentes. Adelante, compañeros del primer grupo. Compañeros, ahí la pantalla, por favor. El uno pone. La primera diapositiva, Sí, compañero. por favor, compañeros, ahí. Ya. Bien. Gracias, licenciada. Somos el primer grupo. Vamos a exponer lo que es la Revolución India, parte de lo que es de la biografía del autor, que es Fausto Reynaga Chavarría. Fausto Reynaga Chavarría nació en 1906. Fue un destacado intelectual aymara quechua, escritor, indianista, político boliviano. En 1936 se tituló como abogado. En 1944 fue diputado en el gobierno de Villarruel en la Constituyente. Su nombre verdadero es José Félix Reynaga Chavarría. También fue exiliado en Buenos Aires. También combatió desde el Quiliquili con un pequeño ejército en 1962.
fundó también lo que es el Partido Indio Aymaras Quechuas, en la localidad de Peñas, la provincia de los Andes. En 1957 asistió a Rusia, como el paso por Rusia, asistió a un congreso de indios, de indígenas de todo el mundo, pero de ahí retornó bien decepcionado y a su paso por España. Entre ellas tiene varias obras, como la que en este momento vamos a ver, y tiene varias obras que ha escrito relacionadas a lo que es a la cultura india. Falleció el 19 de agosto de 1994. Eso es en cuanto a su biografía de Fausto Reynaga. Por el momento vamos a pasar al siguiente, de Luis Balcárcer. Es un escritor, fue también ministro de Educación Pública en el Perú, artista de indígenas en el Perú también. Nos menciona que Fausto Reynaga en esos tiempos quería ver la conciencia de los indios de países andinos, la auténtica prosadía o cultural milenaria y descubrir el pensamiento de la cultura india. Él creía rotundamente en una cultura india que se podía crear una sociedad justa, sin opresores ni oprimidos, sin miseria ni egoísmo. También nos menciona que jamás los indios, nos menciona que los indios podíamos renunciar a su admirable herencia cultural, su porvenir. Su herencia era su cultura de su porvenir para su legítimo desarrollo. Y aquí también hay un párrafo que nos menciona el autor, donde dice que el indio es él y solo él. Pero en estos tiempos, hoy en día, la realidad no es lo mismo que solo la revolución india. La revolución india en Bolivia solo salvará a Bolivia y a sus millones de indios. Que esos millones de indios son orgullosos de sus pueblos andinos. Que también dice que la partición del Perú y Bolivia fue un desastre, como también para Bolivia y el Perú. Por ahí, tanto como para el Perú, y por ahí se ve el renacimiento de la cultura para Bolivia, el de la voluntad del ser. Y decir que los indios peruanos y bolivianos, ellos asimismo querían una patria grande, pero no fue posible. Lo fácil para ellos, para Perú, Bolivia, los pueblos de América, que son indoamericanos, no era fácil aceptar la dominación extranjera de los españoles, de Estados Unidos, de Inglaterra, de muchos países europeos que han tratado de invadirnos con su religión. Para ellos no fue fácil. ¿Por qué? Porque había unos grandes levantamientos de este Manco II, Tupac Katari y Zaratehuilca. Estos mencionados héroes, con su inteligencia y voluntad, sus símbolos de los achachilas, de los guaris, no pierden su sentido a lo largo de nuestra historia, de nuestros siglos. Hasta el día de hoy se puede ver esas costumbres de nuestros antepasados. En esos tiempos era bien hermoso ver esas esculturas, pero lo que ha venido de afuera, de Europa, lo ha querido como desaparecer. Como era una cultura tan fuerte de los indígenas, no pudo ser posible. Es un orgullo pertenecer a la cultura india, al trabajo, de que los indígenas podían sembrar en el campo, trabajar la tierra. Ellos todo lo que trabajaban en la cultura, en la construcción de carreteras, podían hacer todos los trabajos. Pero a cambio, ¿qué recibían los indígenas? Los indígenas recibían el peor calificativo que ellos denominan en esos tiempos. El denominativo calificativo, lo que me dice, el indio. Esa es la recompensa
es donde comienza la revolución india, que ahora, en estos momentos, está en marcha. Como la revolución está en marcha, ahí se ve una prueba más de los españoles. Hace 400 años nos invadieron a imponer con su religión lo que es la católica, a base de calumnias y denigración. La ocupación que hasta hoy está en nuestros días, la presencia, el nuevo mensaje de lo indio. El autor nos menciona diciendo que el mensaje, el indio salvará la humanidad. El indio es la gran reserva moral de nuestros tiempos. Entonces aquí nos plantea que el indio, un delineamiento, el indigenismo nos habla de él y él a toda su hermandad, tanto Bolivia como el Perú. Y el proceso que en estos momentos se ha iniciado como en Bolivia. Ahí teníamos a nuestro compañero, el Malco, que era preparado, entonces, por ese lado se estaba yendo. No hay diapositivas. En cuanto a la revolución cultural. En la revolución cultural. Licenciado, un momento, por favor. Vamos a tratar de que otro compañero comparta las diapositivas, por favor. Ya, no hay problema, no hay problema. Por favor, les ruego, licenciado, Porque es el primer grupo. Para los demás grupos, tengan cuidado. Nombren a una persona responsable, que tiene que estar en punto a las 6:30, con todo listo, ¿ya? Por ser el primer grupo, no estoy diciendo nada. No crean que no me he dado cuenta. Pero, Esteban, yo bueno, voy a compartir, por favor. está bien, está bien. Dale, Para los compañero, demás, por favor. Avanzaremos, licenciada, voy a estar en la revolución cultural. muy bien, pero siempre es La importante que se haga un seguimiento con la presentación, pero puedes ir avanzando. La revolución cultural es nuestra lucha contra la Europa, que invadieron la Confederación de los Amerindios, del derecho romano, el código napoleónico. La idea de los indios no es desaparecer al imperialismo, sino es la cultura de que los propios indios, como se dice en una parte, menciona de que el indio se tiene que gobernar, se tiene que combatir con ideas, con propuestas para vencer al imperialismo yanqui. Sino es crear una ideología indígena de constructores de un mundo nuevo, con sus leyes indoamericanas, como hoy en día se está ya dando en algunas instituciones. Aquí voy a poner un pequeño ejemplito, un paréntesis, cuando dicen una ideología, hoy en día en la Constitución se reconoce lo que es a los indígenas, pero esos indígenas se les ha reconocido, pero no están capacitados para llevar adelante una propuesta. Tal vez están por lo que han sido reconocidos y tienen poder de decisión solamente en algunos aspectos. Pero tal vez hace tiempos había una señora que era indígena, que solamente lo utilizaban en el Parlamento, le decían florero del Parlamento. Y así poco a poco se ha ido avanzando, pero no es que eso está mal, sino es un gran avance, pero de que no están preparadas todavía esas personas, no están preparadas para dar una idea. Ahí teníamos al compañero Felipe Quispe Malcu, tenía esa idea de poder llevar adelante un profesional. En el Parlamento hoy en día hay personas que están por ahí, pero no están solamente, como se dice hoy en día, solamente están por levantamanos, nada más. Cierro el paréntesis, licenciada, pasa a la siguiente diapositiva, lo que es la unidad india. El autor ha fundado un partido indio de Bolivia, ante la experiencia sobre indio desea y quiere su liberación como pueblo, como nación, como raza, como cultura. El indio tiene que vencer. ¿Cómo podemos vencer? Preparándonos, licenciada, compañeros. Si podemos, lo que nos vestimos hoy en día,
la ropa viene de Europa. ¿Por qué no podemos seguir manteniendo lo que es, por lo menos en actos cívicos, en actos, fechas festivas, lo que es la cultura de la ropa de bayeta? Eso es lo que nos menciona. ¿Por qué rechazar esa cultura, esa vestimenta? En política, ¿qué hacer en su política? La Bolivia mestiza, a imagen y semejanza a Europa, ha clasificado a la población burguesa, proletariado y campesino, cerrando los ojos y ahogando al grito de la conciencia histórica que ha convertido al indio en clase campesina y obrera, el nacionalismo, a la derecha y puro oportunismo. Claramente el autor nos menciona, nos dice que varios gobiernos han tratado de usar al campesino. En varias oportunidades se han puesto hasta poncho, sombrero, chulu, hasta barcas. Solamente lo han usado al campesino. ¿Por qué? Porque solamente veían su interés personal. La siguiente diapositiva, por favor. El collasuyo de los incas. Hay dos Bolivias. La Bolivia europea y la Bolivia india. Dentro de la Bolivia europea tenemos 500,000 de habitantes. Es una nación opresora, esclavista y explota a la nación india. Como podemos ver hoy en día, sigue hay casos que se está viendo. Pero por otro lado, la Bolivia india, que somos mayoría, como lo ha dicho Tupac Katari, somos 4 millones de habitantes en esos tiempos. La nación india no tiene estado. El estado Bolivia es mestiza. El estado de Bolivia mestiza asume la autoridad, toma decisiones, suplanta la voluntad, la nación india. Solamente le usa al campesino. Siguiente, por favor. El Tahuantinsuyo. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo es una comunidad perfecta, basado en su principio cósmico del Amasúa, el Amayuya y la Maquella, como hoy en día se reconoce en nuestra Constitución, el Amasúa y la Maquella. La sociedad india, antes de 92, perdón, era una sociedad perfecta. Su decencia ha alcanzado alturas indispensables, insospechables, perdón. Lo que ellos decían, el Minca, de los antepasados, que ellos practicaban, lo que ellos tenían en su organización, donde la propiedad era social, donde ellos podían compartir, practicaban lo que es el Aini, como hoy en día se lo hace, como podemos decir, hoy por ti, mañana por mí. Ellos se ayudaban, ellos podían compartir sus productos, era para ellos. Siguiente, por favor. La Bolivia europea, no, perdón, la COP y la Central, la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, al servicio de Lechín. En un tiempo la COP era servir a Lechín, la Central Obrera Boliviana, la clase obrera estaba ahí. Pero al otro lado lo que es la CNTB, la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, lo que es hoy actualmente la CEP-SUB-CB, era el descargo del odio racial contra el indio. Lechín solamente les usaba a estas dos organizaciones que hoy en día siguen vigentes hasta el momento. Paso al compañero Dalit, por favor, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros.
y voy a continuar con las diapositivas. Buenas noches. Perdón, ¿me escuchan? Compañero, adelante. Sí, Ya, sí, sí. perdón. Bueno, continuando, licenciada. Acá tenemos una imagen de varios presidentes. Bueno, Fausto Zeinaga da un mensaje muy claro a nuestra querida juventud, de los muchos que tiene. Un mensaje un tanto fuerte, ¿no? Que dice: ningún grotesco payaso como Tamayo, ni ningún blancólatra, eucónoco bufón como Moreno, son dignos de ser monitores de los modelos de la juventud. Fausto Zeinaga hace referencia a muchos de los presidentes de Bolivia, desde Antonio José de Sucre, Bolívar, Balivián, Belsu, Melgarejo, Daza, Campero, Montes, Paz Estensoro, Siles Suazo y muchos más. Pero los menciona en su libro no para adularlos, al contrario, para él estos presidentes fueron lo peor, lo más nefasto de Bolivia, que pudo haber tenido Bolivia, ya que menciona cada atrocidad que hicieron estos en contra de Bolivia y del indio. Bueno, yo haré mención solamente lo que dice de un presidente, del general Barrientos, y lo menciona de esta manera. Y lo menos que se puede decir de este es que ha sido un masacrador de estudiantes y mineros, vulgar asesino del Che Guevara y un irrefrenable magalómano, Cantinflas. Gracias al melgarejismo, hoy se tornan en Bolivia como Pedro por su casa los gringos curas, los gringos protestantes y los gringos técnicos. Ya imaginarán qué pensamiento tenía de los demás presidentes ya mencionados. Incluso habla también de Bolívar y de Santa Cruz. En esta diapositiva hablaremos un poco de la izquierda boliviana. La izquierda nacional se divide para asaltar la plata de los ricos. Es anti-india, antinacional y flagrante traición a la patria. Da la espalda al ser nacional para encajar otra personalidad del campesino europeo. Bolivia anti-india, La Paz, ciudad India, la más anti-india de Bolivia. Europa le ha puesto una mente blanca. Sienten vergüenza por su propia raza. Un claro ejemplo de la película que pudimos apreciar, La Nación Clandestina, donde el tema principal era la falta de identidad del indio. Bolivia europea. Bolivia europea quiere matar al ser nacional, quiere matar al indio. O sea, el cholaje mestizo sube al poder gracias al indio, como lo mencionaba anteriormente mi compañero. Cuando el indio se resiste a la servidumbre, son descuartizados, acribillados, decapitados. Solo sirvieron de escalera para el cholaje blanco mestizo. Un claro ejemplo que se nos da a conocer del presidente Paz Estensoro, cuando él utilizaba el lucho del indio, organiza regimientos campesinos, se elige presidente de Bolivia, y no solo él aprovechándose de la inocencia e ingenuidad del indio, sino también de una vestimenta que los caracterizaba. Era un engaño y mala fe por parte del cholaje, el doble disfrazamiento que le otorgaba ventajas solo al mestizo bribón. Suben al poder a costa de engaños hacia el indio. El indianismo, el ama Yuya, el ama Suba, el ama Quella, es un hecho sin precedentes. Se resolvió que los principios de los pueblos indígenas, ama Suba, no robar, ama Yuya, no mentir, ama Quella, no ser ocioso, se establezcan como valores de los gobiernos transparentes y en servicio a su comunidad. ¿Qué era el indianismo? El indianismo es una ideología,
es un término asumido por Fausto Reinaga para su doctrina. Es el discurso y el proyecto político indio de transformación de las condiciones de opresión y explotación vigentes sobre la mayoría india del país por parte de las élites blancas y mestizas. El indio es una raza, un pueblo, y como tal es indio, es oprimido por otra raza, otro pueblo, otra nación. El indio es explotado y es esclavizado por el mestizo, por el cholo, por el gringo. Se dice que son raza inferior, pueblo vencido, nación de esclavos, indios para el blanco. Los 4 millones de indios son hombres que tienen derecho a la libertad. La palabra campesino para Fausto Reinaga era un disfraz. Al llamarnos campesinos nos disfrazan, así como nos han puesto zapatos, corbatas. Ahora todos utilizan la palabra hermano campesino, pero no hay sinceridad en ese término. Lo dicen de dientes para afuera, para los caras, las birlochas, para el putrefacto cholaje blanco. Sigue siendo un indio larama, un jaque larama, un indio tara, indio cerdo, un indio bruto. El campesino en Occidente es una clase social sujeta a salario, la clase explotada por una burguesía territorial. En Bolivia no existe tal burguesía, o sea, por tanto, no existe un territorio rural. El indio no es un asalariado, no vive de salario. El indio es una clase social. Entonces, ¿qué es el indio? El indio es una raza. Tu micrófono, No se le escucha. Pero lo ha silenciado su micrófono. tu micrófono, Adalit. Ujú. Perdón, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Sí. ¿En qué me quedé? Perdón. ¿Y hasta qué parte me escucharon? Definición Hasta del indio. El indianismo, ¿verdad? hasta el denominativo del, ¿no? Bueno, continuando, licenciada. La palabra campesino, como les había mencionado, para Fausto Reinaga era un disfraz del blanco. Al llamarnos campesinos nos disfrazan, así como nos han puesto zapatos y corbatas. Ahora todos utilizan la palabra hermano campesino, pero no hay sinceridad en ese término. Lo dicen de dientes para afuera, para los caras, las birlochas, para el putrefacto cholaje blanco. Sigue siendo un indio larama, un jaque larama, indio tara, indio cerdo, indio bruto. El campesino en Occidente es una clase social sujeta a salario, clase explotada por una burguesía territorial. En Bolivia no existe la tal burguesía territorial o rural. El indio no es un asalariado, no vive de salario. El indio no es una clase social. Entonces, ¿qué es el indio? El indio es una raza, un pueblo, una nación oprimida. El pacto militar. Eh, Otro de muchos engaños de los presidentes y generales a los indios, el pacto militar no era nada más que un instrumento político. Hace 30 años se formalizó e institucionalizó el pacto militar campesino, prolongando y concentrando una alianza que dominó el espacio político boliviano desde los años de la reforma agraria. La alianza entre el campesino parcelario y la burocracia estatal solo eran utilizados. Barrientos fue un hombre de increíble carisma personal que dominaba el quechua y el aymara perfectamente, era acochado, y se ganó la simpatía de los campesinos para que lo puedan apoyar. Y eso también era un engaño, solamente lo hacía para que lo apoyen. Enfrentándose así entre campesinos, derramando sangre de campesinos e indios, entre ellos mismos. Europa destrozó e hundió a esta maravillosa sociedad.
¿Qué podemos aprender nosotros de Norteamérica, Europa y el cholaje occidentalizado? Cuando ellos envían a miles de curas gringos, monjas gringas, pastores gringos, como la araña, la mosca, tratan de atrapar el alma rebelde del indio. Exportan manadas de indios, aymaras, quechuas de Bolivia a Estados Unidos para que enseñen nuestra maravillosa lengua, a los cuerpos de paz, que luego se trasladan al Collasuyo, trayendo la píldora anticonceptiva para la matriz de la mujer india. Igual que los romanos a los griegos, los yanquis toman a los indios para aprender la lengua de nuestra raza, a la que han de conquistar y esclavizar. Un claro ejemplo también es la música india, música milenaria brotada de la naturaleza humana andina a través de miles de siglos. Día tras día, noche tras noche, están siendo reproducidas en el exterior, en karaokes, coliseos, por los gringos mestizos disfrazados de indios, convirtiéndola en una música de mendigos. Lo imperdonable y criminal es que la pureza sublime de la grandiosidad genial de la música india se está perdiendo. Nos dice también Fausto Zeinaga que los cronistas mintieron en muchos aspectos, pero así como mintieron, Fausto Zeinaga, así como tenía opiniones malas en su mayoría de todos estos cronistas, también había algunas buenas, como por ejemplo, los indios del Tahuantinsuyo estaban de acuerdo con el filósofo Bertrand Russell. ¿Por qué? ¿Qué decía este filósofo? Decía que el hombre no tiene derecho de ir a la luna en tanto no ponga en orden los problemas del hambre, el analfabetismo, la esclavitud en la tierra. Teme que, teme que contaminemos el cosmos si llevamos al espacio nuestros ridículos imperios. Otra de las la palabra de Fausto Zeinaga. La palabra de Fausto Zeinaga decía: no soy escritor ni literato mestizo. Yo soy un indio que piensa, que hace ideas, que crea ideas. La ambición de Fausto Zeinaga, ¿cuál era su ambición? Ya anteriormente mencionamos que era el indianismo. Su ambición era formar una ideología india, una ideología de su raza. De hecho, polvo seré millones, decía. Y llegará el día en que esta Sodoma y Gomorra sociedad hable de dolor y llore sangre por causa de sus palabras. Y les dice que cuando el partido indio de Bolivia, el PIB, llegue al poder y la raza reinstaure su cultura, su pensamiento, sería germen y abono de la nueva sociedad. También indica que la verdad es su arma, por eso dice él el siguiente refrán: al pan pan y al vino vino. El objetivo de Fausto Zeinaga era buscar la liberación del indio, previa destrucción del cholaje blanco mestizo, y planteó la revolución india y forma su partido político, el PIB, y conducirlo al poder, el poder para resolver la cuestión de esta república, que en manos del cholaje, día que pasa, se hunde en el abismo y millones posteriormente gritarán libertad. También Fausto Zeinaga nos indica sobre las estatuas que tenemos en la ciudad de La Paz. Nos dice que los doctores y generales son tan canallas, tan traidores, que Judas Iscariote queda empequeñecido ante ellos. Una estatua en otros países, una estatua cumple una función social. Son el paradigma, un modelo sacrosanto, un espejo donde la sociedad al mirarla debe seguir ese ejemplo. Como en Grecia, en Roma,
encontrarán muchas de estas estatuas. Pero en Bolivia pasa lo inaudito, todo lo contrario, donde hay estatuas de mamazachos de gringos. Son 36 estatuas de gringos, monumentos de gente extranjera, contra 3 estatuas nativas, como las que son de Murillo, Abaroa y Buch. No existe una estatua de los grandes héroes indios como Tomás Katari, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Zárate Vilca, y algo mucho peor, no existe una estatua de los verdaderos forjadores de la nacionalidad boliviana, de los 102 guerrilleros que ofrendaron su vida por forjar Bolivia. No hay ninguna estatua. Bueno, licenciado, voy a ceder la palabra a mi compañera Flor. Muy bien, adelante. Les queda lo mucho 5 minutos, ¿no? Porque después preguntas y luego también al otro grupo, ¿no? Adelante. Bueno, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Bueno, en resumen, ¿no? Fausto Reinaga fue uno de los pioneros de la filosofía indígena, ¿no? En todo lo que hemos podido leer. También hace una crítica, ¿no? Casi a todos, más que todo, ¿no? A Europa, a Norteamérica, porque en ese entonces, en ese año, por ejemplo, de 1952, que Bolivia también sufría problemas políticos, ¿no? Con el presidente Víctor Paz Estenssoro. Entonces, él hace una crítica a todos aquellos que vulneran los derechos de los indios, ¿no? Porque en ese entonces los indígenas no tenían derechos que se les respetaba. También defiende la ideología del trabajo, ¿no? Y el sacrificio que hacían los indígenas. Y en ese entonces no eran reconocidos, ¿no? También en la Constitución, o si es que sí eran reconocidos, pero no se los cumplía en la práctica. Porque en ese entonces también sufría Bolivia de dictaduras militares, ¿no? Sabemos que en Revolución del 1952 también se les otorga, ¿no? El derecho a la tierra a los indígenas. Entonces, Fausto Reinaga, en ese entonces, fue el único que salió a defender a los indígenas, ¿no? Queriendo hacer conocer los derechos de los indígenas. Siguiente, por favor. También hizo una crítica, ¿no? A la escuela en ese entonces, porque todas las prácticas, pedagogías en ese entonces fueron optadas por los extranjeros y no asimismo creados aquí dentro de Bolivia, según a los pensamientos y requerimientos de los estudiantes del área rural o estudiantes que nacieron aquí en Bolivia, sino toda la pedagogía, las leyes educativas fueron adoptadas, que fueron extranjeras. Siguiente, por favor. Ya. En conclusión, después de hacer un resumen pormenorizado de cada una de las partes, el autor hace una comparación histórica del llamado colonialismo y nos dice que los pueblos autóctonos de América y especial en Bolivia desde 1492, año en que se descubre el Nuevo Mundo, ¿no? Ha vivido escuchando lo que Europa les ha dicho y les dice hasta el fin del colonialismo y de cómo se van a vivir y cómo van a gobernarse. Y desde 1825, la Bolivia mestiza, ¿no? Que mis compañeros mencionaban que siempre estuvo en desacuerdo, ¿no? Que los indios puedan obedecer a la clase alta, o que ellos también hacían una copia europea, que no eran originales en ese entonces. Entonces, el autor también hace una comparación histórica, ¿no? Del colonialismo con los indígenas que vivían en ese entonces.
Eso sería, Liz, en conclusión, y también hemos realizado algún vocabulario, un glosario, como nos había indicado. Ya lo he revisado, ya lo he revisado. Ah, ya. Bueno, Eso sería en hemos revisado conclusión, este licenciada. tiempo, además como no teníamos clases, he ido revisando. Bueno, Liliana está ahí, ¿no? Liliana, un favor, para estas exposiciones, grabas la exposición y pausas para las preguntas. Uno, porque es que muchos van a querer opinar con todo el derecho que tiene cada uno de nosotros, y por ahí opinan entre nosotros, no pensamos igual, no tenemos tampoco por qué pensar igual. Entonces, por eso te pido, entonces vuelves a grabar cuando vuelva a empezar el otro grupo, ¿de acuerdo? Ya, Ya, me voy a las preguntas y me voy a las opiniones también, porque pues de eso se trata, ¿no? No se trata simplemente de leer y sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal. Entonces, que deje en pausa y empezamos también, de eso se trata la universidad, ¿no? De tener también pensamiento propio, analítico, crítico, y pues no estar así, ¿no? No, dice esto, o dice otro, pero dice, así no importa, pero dice. Entonces, ya puedes dejar de grabar, por favor, para escuchar las opiniones.